Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a la historia de la filosofía, asignatura común de segundo de bachillerato. Concretamente, vamos a comenzar, como siempre hacemos, con el programa de la asignatura. En el bloque primero encontramos unos contenidos comunes. Este bloque comienza con el análisis y comentario de textos filosóficos, empleando con propiedad y rigor los principales términos y conceptos filosóficos. Terminaremos este bloque con la relación del pensamiento filosófico con otros sucesos históricos y expresiones artísticas o culturales de la época estudiada, poniendo de relieve, como decimos, su conexión. Luego llega un bloque segundo, el origen de la filosofía, que comienza con la filosofía antigua y concluye con Aristóteles, pasando por el paso de la physis a la polis, Sócrates y Platón. El bloque tercero, el pensamiento medieval, consta de 2 puntos, filosofía y religión, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y la filosofía escolástica. El bloque cuarto, la filosofía moderna, se abre con el Renacimiento y la Revolución Científica y se cierra con el idealismo trascendental de Kant, pasando por el racionalismo continental de Descartes o Descartes, la filosofía empirista de Hume y la Ilustración. Y por último, el bloque 5, la filosofía contemporánea, consta de los apartados: la filosofía marxista, Marx, la crisis de la razón ilustrada, Nietzsche, y la filosofía española, centrándonos en la figura de Ortega y Gasset. Y bueno, vamos, si se me permite, como decía, tras una breve interrupción que he considerado necesaria en la grabación, para ordenar un poco las ideas, con los objetivos generales para la materia de historia de la filosofía. Se trata de una materia que pone al alumnado en contacto con la historia de las ideas del pensamiento occidental, a la vez que facilita los recursos necesarios para la comprensión de su desarrollo y las relaciones que se dan entre ellas. El conocimiento de la historia de la filosofía contribuye a la educación de personas autónomas, con capacidad de pensamiento crítico y propio, puesto que, como nos enseñó Kant, la filosofía se fundamenta en la autonomía de la propia razón y en el juicio crítico de las ideas, tanto ajenas como propias. La historia de la filosofía contribuye al desarrollo personal y a la formación de la propia identidad, al plantear al alumnado cuestiones de significado profundo sobre su propia existencia y el marco social en el que se desarrolla,
permitiéndole una mayor capacidad de participación en los procesos sociales, culturales y económicos en los que está inmerso y en los cambios de la sociedad actual. Pero además, contribuye activamente al desarrollo de la capacidad de aprendizaje, que permitirá al alumnado adquirir las competencias y las habilidades necesarias para el desarrollo de actividades complejas y de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. Por todo ello, la historia de la filosofía se plantea como una materia que persigue conseguir el logro de la mayor parte de los objetivos y las competencias del bachillerato, tanto los relacionados con el desarrollo personal y social, autonomía, capacidad crítica y de diálogo, el ejercicio de la ciudadanía democrática y el desarrollo de una conciencia cívica o el fomento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, como los que permiten alcanzar los conocimientos, las capacidades del pensamiento abstracto y las habilidades de la investigación y el trabajo intelectual, además de los referidos a los hábitos de estudio, a los recursos orales y de uso de las tecnologías de la información y la comunicación y al afianzamiento de actitudes de asertividad, iniciativa y trabajo en equipo. Con la materia de historia de la filosofía se alcanzan una gran diversidad de habilidades cognitivas a través del desarrollo del pensamiento abstracto. Se permite el logro de las competencias transversales, como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar. Y se transmiten actitudes como la confianza, el entusiasmo o la constancia, al valorar el esfuerzo de la filosofía por resolver los grandes problemas del ser humano y su sociedad en todas las épocas. La asignatura se presenta en continuidad con la filosofía de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato, desarrollando desde la perspectiva histórica las problemáticas que se vieron en cursos anteriores y presentando en el pensamiento de cada filósofo y filósofa estudiado sus aportaciones con respecto a los núcleos temáticos que se trataron en estas materias. En concreto, si me lo permitís, voy a dedicar la segunda mitad de este vídeo a Aristóteles y la filosofía helenística. Nos vamos a centrar, como decimos, en el pensamiento de Aristóteles y en las principales escuelas de la filosofía helenística. Aristóteles fue el más importante discípulo de Platón. Recogió el impulso especulativo de su maestro, pero realizó una revisión crítica de sus tesis a la vez que una importantísima labor de sistematización.
Tanto su división de los saberes como los conceptos que acuñó en el terreno de la metafísica, la física, la epistemología, la ética o la política, determinaron la marcha posterior de la ciencia y del pensamiento occidental. Por otro lado, con Alejandro Magno nació una nueva era, marcada por el cosmopolitismo y los ideales universalistas del helenismo, lo que influirá en una filosofía que pierde el impulso creativo del periodo clásico para abrirse a una serie de escuelas más preocupadas por las ciencias empíricas y la ética que por la especulación metafísica y la política. Se trata al abordar Aristóteles y la filosofía helenística, esta unidad temática, por decirlo así, de desarrollar las competencias clave de comunicación lingüística, de competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnologías, de desarrollar la competencia digital, de aprender a aprender, de desarrollar competencias sociales y cívicas, de desarrollar el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor, y de tener conciencia de las expresiones culturales. Se trataría de conseguir los siguientes objetivos: identificar los principales conceptos de la filosofía aristotélica y las escuelas helenísticas más representativas, de distinguir y comprender las diversas teorías aristotélicas en el campo de la metafísica, física, antropología, epistemología, ética y filosofía política. Conocer, comprender e interpretar significativamente fragmentos de textos de Aristóteles, identificando sus conceptos específicos y situándolos en su pensamiento. Comprender el contexto histórico, social y cultural de Aristóteles y la filosofía helenística, y el tipo de soluciones que se le demandaban. Y reconocer el valor del pensamiento de Aristóteles y su influencia e importancia posterior, estableciendo críticamente las limitaciones de su perspectiva. Conexión con otras disciplinas, con la historia del arte, con la cultura clásica, con las matemáticas, con la física, con la biología, con la geografía, con la medicina, con la literatura, con la ciencia política, con la sociología, con el derecho, con la economía y con la psicología. Vamos a ver. Los contenidos de la unidad serían Aristóteles y su contexto, Aristóteles y la filosofía anterior, la metafísica, la física, la doctrina del alma, la teoría del conocimiento, la filosofía práctica, la filosofía del período helenístico.
Vamos a ver qué criterios de evaluación vamos a utilizar. Primero, se trataría de entender el sistema teleológico de Aristóteles relacionándolo con el pensamiento de Platón, la física de Demócrito y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia antigua. En cuanto a los estándares de aprendizaje, se trataría de utilizar con rigor conceptos del marco del pensamiento de Aristóteles, como sustancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural, inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud, entre otros. En segundo lugar, entender y explicar con claridad, tanto en lenguaje oral como escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la política, comparándolas con las teorías de Platón. En tercer lugar, describir las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la filosofía antigua y relacionándolos con las soluciones aportadas por Aristóteles. En cuarto lugar, estimar el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir al desarrollo del pensamiento occidental, valorando el planteamiento científico de las cuestiones. Pasamos al segundo criterio de evaluación. Conocer las escuelas helenísticas, reconociendo la repercusión de los grandes científicos y de la Biblioteca de Alejandría. Si hablamos de estándares de aprendizaje, describir las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identificar algunos de los grandes logros de la ciencia alejandrina. En tercer lugar, y aquí nos quedaremos, como tercer criterio de evaluación, realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de Aristóteles, los epicúreos, estoicos y escépticos, y transferir los conocimientos a otros autores o problemas. En cuanto a los estándares de aprendizaje, detallamos o concretamos tres. Comprender el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo el orden lógico de la argumentación y transfiriendo los conocimientos a otros autores o problemas. En segundo lugar, analizar las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos relevantes, reconociendo su estructura y el orden lógico de sus ideas. Y en tercer lugar, explicar las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía de los autores y los contenidos estudiados.
Lo vamos a dejar aquí. Espero que esta píldora sobre la historia de la filosofía de segundo de bachillerato, materia común para todo el alumnado de este curso de bachillerato, haya sido de vuestro agrado, os haya resultado útil, interesante, ya sabéis, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor, me gusta y recibo de esta manera el oportuno y necesario feedback. Os animo a suscribiros al canal, a mi amigo Freud, tanto si sois habituales, espectadores, y por alguna razón no lo habéis hecho todavía, como si sois parte de esa audiencia que de tanto en tanto acaba de llegar a los contenidos del canal de mi amigo Freud y que los desconoce en su globalidad. En tal caso, os animo a daros un paseo por los distintos contenidos que alberga desde el comienzo de esta andadura el canal, mi amigo Freud, convencido, verdaderamente lo estoy, de que decidiréis pasar a formar parte de esta gran familia que crece de manera constante y sostenida y de manera robusta y que constituye la audiencia, como digo, esta gran familia, que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud también es el vuestro. Así ha sido desde el principio, allá por mediados de agosto de 2022. Y está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, apoyo y compromiso con este proyecto tan ilusionante, tanto para mí como para la audiencia, insisto, que lleva su nombre. Y me consta que es un proyecto ilusionante para la audiencia por el sinnúmero de mensajes que me llegan a diario a través de mis redes sociales y en buen número a través de comentarios realizados por la audiencia a los distintos vídeos que voy subiendo al canal. Me despido sin más con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para todos y todas, para vosotros, para todos vosotros, todos los que me estáis escuchando, y os recuerdo que mi amigo Freud nació para ser un punto de apoyo, siquiera fuera modesto, para aquellas personas que atraviesan dificultades vitales de índole psicológica, especialmente, para ser un foco de divulgación rigurosa, fiable, para ser también un foco promotor del altruismo, que no se pondera lo suficiente en nuestros días, pero que me consta, yo me incluyo, aquí también, entre la audiencia del canal, me consta que es un valor, el altruismo, muy importante para los seguidores de mi amigo Freud. Y lo celebro. Lo celebro. Bueno, pues, como digo, me despido con un saludo muy afectuoso y con la esperanza de volver a reencontrarme con todos vosotros, con cada uno de vosotros, si es posible, muy pronto, tan pronto como suba el siguiente vídeo al canal. Tengo la intención de que esto sea con la mayor brevedad, a la mayor brevedad posible. Que todo esté bien en vuestras vidas. Chao.